Hola, buenas noches, amados hermanos, ¿cómo han estado? Muchas bendiciones a todos aquellos que se conectan a través de este canal profético de YouTube y también por la Escuela Profética en Facebook. En este día el Señor nos permite terminar esta semana con la penúltima clase del curso de sueños y visiones que estamos compartiendo con todos ustedes en esta última parte del año. Y vamos a ver el día de hoy, en esta lección 4 de este curso de sueños y visiones, vamos a ver el tema 5. Y en el tema 5 sí ya vamos a hablar de las visiones. En este penúltimo tema y en el último tema que estamos dando la próxima semana, vamos a hablar específicamente de las visiones. Entonces vamos a ver el día de hoy qué son específicamente, ¿no?, las visiones. Vamos a ver qué tipos de visiones hay y ahora sí vamos más bien a enfocarnos más obviamente en las visiones que recibimos de Dios, pero vamos a aclarar cómo son las visiones también, las que no son de Dios. Entonces vamos a empezar diciendo que la visión es una manifestación divina, ¿no?, en el que de un momento a otro, bueno, Dios nos abre el mundo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Que al momento de conectarnos, obviamente espiritualmente, al momento de recibir el Espíritu Santo, se va a cumplir, obviamente, lo que dijo el Señor, ¿no?, que Él iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Eso estaba, ¿no?, como hemos visto en Hechos capítulo 2, 16, los apóstoles de la primera iglesia vieron el cumplimiento de la profecía de Joel, y eso ya empezó. Cuando empezó la primera iglesia, ahí empezó el cumplimiento, y en este final de los tiempos lo estamos viendo muchísimo más, esta manifestación profética dentro de todo el pueblo de Dios, porque lo que tú necesitas es recibir al Espíritu Santo para que Él también se manifieste a través de estas visiones, porque dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Sabemos que la profecía, el espíritu de la profecía, es la manifestación de derramamiento del Espíritu, del bautizo del Espíritu Santo. Y dice: vuestros jóvenes verán visiones. Luego de recibir el don de la profecía, vamos a recibir visiones. Específicamente, cuando habla de los jóvenes, obviamente son los que ni bien entran al camino de Dios y empiezan a manifestar estos dones proféticos. Y luego ya habla también, obviamente, que los ancianos soñarán sueños. ¿Qué quiere decir? Que los más sabios, los que ya han caminado más, ellos son los que se van a manifestar en ellos el don de los sueños. Por eso que los que recién comienzan, a ellos se les manifiesta más las visiones. Así que por eso es que es necesario levantar una generación profética entendida en estas cosas. Es por eso que Dios nos ha dado esta misión, no solamente de ser padres de los profetas y de otros ministerios, sino también de gente profética que va a manifestar estos dones del Espíritu Santo. Entonces, uno de estos regalos del Espíritu Santo, obviamente a través de los dones proféticos, de los dones de revelación, van a ser las visiones. Pero tenemos que aprender a diferenciar también, ¿no? Porque es como que de repente Dios te abre el mundo espiritual y vas a empezar a ver cosas. Y no solo vas a ver las cosas de Dios, sino también vas a ver las cosas del enemigo. Ahora, a veces Dios te va a abrir los ojos espirituales, Él los abre, te los abre, y no solo vas a ver como una hermana hace mucho tiempo me dijo: hermana, yo quiero ver solamente los ángeles, quiero ver solo las cosas lindas de Dios. Yo le digo: hermana, así no funciona. Cuando tú te pones unos lentes, tú ves todo, no es que ves solo una parte. Entonces, pídale a Dios que Dios la prepare para ver el mundo espiritual, yo le decía, porque así se manifestó conmigo cuando yo recibí todo del Espíritu Santo, todos los dones proféticos. Inmediatamente, lo primero que yo recibí luego, obviamente, de empezar a profetizar en lenguas, porque yo empecé a profetizar en lenguas, vi
una visión, se me abrió así el mundo espiritual y yo vi una visión profética de un futuro, ¿no? De mi futuro, de mi destino profético. Y eso es lo que se está cumpliendo en estos días, y eso fue hace muchísimos años. Entonces, estas visiones que vamos a recibir pueden ser de noche o de día. Van a ocurrir con ojos cerrados y con ojos abiertos. Así van a ocurrir estas visiones. Cuando tú oras, o a veces aún con ojos abiertos, Dios te va a permitir ver el mundo espiritual. Entonces, para esto hay que estar preparado. Y eso es solamente que tú tengas comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a ayudar en todo esto, ¿no? Vamos a ver también cuáles son los tipos de visiones que se van a manifestar. Van a ser igual que la de los sueños. Vamos a ver que hay 3 tipos, que son las visiones de Dios, las visiones del enemigo y las visiones de la carne. Como ahí pusimos en la escuela profética unos dibujitos como para representar algo ahí, para poder entender. ¿Cómo son las visiones de la carne? Las visiones del mundo. Les pusimos las visiones de la carne o del mundo. Es todo lo que tú ves, todo lo que se refleja por lo que tú ves naturalmente, ¿no? Por ejemplo, tú ves un carro del año y bueno, si eso está en tu corazón, tenerlo, entonces de pronto tienes la visión de que tú recibes un carro, por ejemplo. Si tú tienes el deseo de viajar a un país o estar en otro lugar, bueno, eso también en ese momento simplemente puede hacer que lo manifiestes ya y lo veas, ya como que ya estás, ¿no? Luego también a veces hay personas que comprometen el corazón, y cuando comprometen el corazón, ¿qué es lo que pasa? Que cuando están orando, por ejemplo, por el futuro esposo o la futura esposa, de pronto ven una visión que se están casando, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas están asociadas al corazón, a cosas carnales, a cosas que podemos ver en el mundo y a cosas emocionales que nos ligan el corazón. Entonces, no siempre es visión de Dios y no siempre es visión del enemigo. ¿Se dan cuenta? Pero sí, estas visiones nos pueden confundir, nos pueden traer error, nos pueden traer confusión. Entonces, en este sentido, por eso tenemos que ser muy sabios, tenemos siempre que orar y pedir confirmación al Señor. Y lo que es de Dios permanece y lo que no es de Dios simplemente perece. Así es, tal cual. Yo se los digo porque también cuando yo recibí estas revelaciones y figuras simbólicas a través de visiones, muchas veces el enemigo me envió falsas visiones y otras veces fueron manifestaciones de mi corazón, fueron cosas carnales que yo vi en la carne, ¿no? Se puede decir así. Así que hasta los profetas podemos experimentar eso en nuestro crecimiento. Van a haber errores. Es por eso que es importante que tengamos tutores proféticos, que tengamos maestros. Si tenemos un llamado, obviamente como profetas, es importantísimo que estés bajo la cobertura de un profeta mayor, bajo la cobertura obviamente de un apóstol que te va a ayudar sobre todo con lo que es palabra, cómo sustentar en interpretación de las visiones y los sueños también que puedas manifestar, ¿no? Porque vamos a ver, obviamente, que a través de todas estas visiones y también los sueños, ¿no? Como ya lo hemos visto anteriormente, se va a manifestar muy fuertemente muchas figuras de todo tipo. Eso el próximo año lo vamos a ver en lo que es interpretación de sueños, cómo ver, cómo saber diferenciar y qué significa, los significados y todo eso. Entonces necesitamos una guía del Espíritu Santo primeramente. Necesitamos estar afirmados, muy bien afirmados en la palabra de Dios, porque muchas veces van a ser aún como películas que vamos a ver. Es como ver imágenes en una pantalla de televisión a color y que tú estás sentado y empiezas a ver muchas cosas. Porque las visiones son así. Y muchas veces estas visiones son tan impactantes que tú simplemente dices, no, es que esto es cierto, yo lo he visto, ¿no? Es real. Entonces es importante recibir la confirmación de que es una visión recibida de parte de Dios. Luego vamos a ver también, ¿no? El otro tipo de visión es la visión del enemigo. Y la visión del enemigo es mucho más peligrosa, porque les voy a decir.
Los sueños del enemigo, obviamente él los envía y simplemente con que tú los canceles y los rechaces, se quedan ahí, o sea, no prevalecen, ¿ya? A menos que tú te lo creas y empiezas a estar atemorizado, bueno, por ahí que sí puede tener alguna consecuencia, pero yo te voy a decir que las visiones son mucho más peligrosas, las visiones del enemigo. Y esto tenemos que por eso aprenderlo a llevar en la iglesia, cómo llevar la guía en esto y cómo buscar la unidad del espíritu cuando oremos, sobre todo en grupos de intercesión. He visto mucho esta manifestación de que una hermana recibe, un hermano recibe una visión y empiezan a ver. Entonces tenemos que buscar la unidad del espíritu, tenemos que buscar la palabra, como ya hemos enseñado, cómo se filtra, cómo se interpretan los sueños y las visiones. ¿Cuál es el primer punto? Vamos a enseñar más adelante en el Instituto Bíblico que vamos a implementar el próximo año, cómo dar la correcta interpretación, cuáles son todos los pasos completos. Va a ser mucho más, un estudio mucho más profundo. Pero por lo menos ahora en este curso yo les he dado una pauta que es básico para interpretar los sueños y visiones. Entonces hay que poner un filtro que siempre es la palabra de Dios. Nunca una visión o un sueño va a decir algo contrario a lo que Dios dice en su palabra, jamás. Y nunca va a ser en contra de su voluntad, que es buena, que es perfecta y agradable. ¿Se dan cuenta? Y obviamente como es un don profético, este tiene que manifestarse de la misma forma que la profecía. Te tiene que traer consuelo, exhortación, edificación, enseñanza o quizás advertencia también. Porque si Dios obviamente te quiere advertir de algo, bueno, te va a exhortar también a través de esto. Entonces todo eso es importante ver. Ahora, una de las cosas que es un consejo sobre todo para líderes y para hermanos en Cristo también de la iglesia, para la iglesia de Jesucristo en general, necesitamos saber si hay hermanos que han estado metidos en el ocultismo, en la brujería, en la chamanería, en la santería en su vida pasada, porque puede ser que sí, se arrepintieron de la maldad que hicieron y todo, y ya entraron a los caminos del Señor. Pero ¿qué pasa? Hay algo que el enemigo va a seguir reclamando si ellos no han cortado debidamente los pactos que hicieron en el pasado. ¿Por qué? Yo les digo por qué. Porque muchas de las visiones erróneas que se manifiestan en la iglesia es por causa de gente que en el pasado fue consagrada al enemigo y ellos pactaron obviamente para ser brujos, santeros, chamanes o los consagraron por generaciones y ellos no saben, algunos de ellos no saben, otros sí lo saben, que el enemigo les abrió el tercer ojo. Si ustedes no han escuchado hablar de esto, yo les voy a explicar por qué yo lo he tenido que ver dentro de estos años en el ministerio, de cuando yo fui, desde que fui asistente de profetas, desde que estuve en equipos de intercesión profética, de que conformamos parte del equipo profético de una iglesia donde orábamos por liberación, por sanidades, milagros y un montón de cosas que el Señor nos llevaba a hacer. Por su gracia y por la ayuda del Espíritu Santo, que siempre nos revelaba que a veces habían personas, algunos de ellos estaban infiltrados, pero otros era que no sabían que ellos no eran libres y ellos seguían en cautividad, en cautividades, y el enemigo los usaba para mandar visiones erróneas a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los brujos, para que vean, porque ellos ven a través de espíritus de adivinación y a través de conexiones espirituales con ángeles caídos, ellos ven visiones erróneas, ellos ven visiones que el enemigo quiere poner, ¿no? Entonces, si usted, por ejemplo, obviamente si usted en su vida pasada ha ido, ¿no? Ha visitado alguna mesada de brujos o de santeros o de chamanes, ellos tienen las propiedades de conectarse con estos demonios a través de, obviamente, de estas mesadas y de brebajes que son alucinógenos. Por eso es que la gente que se droga, se les abre como el tercer ojo y empiezan a ver demonios, se conectan con el mundo espiritual de las tinieblas. Entonces, ¿qué pasa con los brujos, con los satanistas, con los chamanes, con los hechiceros,
con los santeros. Todos ellos, obviamente, en un alto nivel ya no se conectan solo con demonios, se conectan con los ángeles caídos. Y es por eso que ellos, el espíritu de adivinación está constante en ellos, y ellos adivinan y pueden ver algo. Sí pueden ver algo, pero no pueden ver ¿cómo se dice? La película completa, que solo Dios la sabe, porque Dios sabe nuestro destino, nuestro futuro. Pero ellos siempre adivinan, ¿no? Van adivinando, van juntando información, y esa información se la da a ellos. Entonces, cuando ese brujo, santero, chamán, hechicero se arrepiente, obviamente Dios lo trae a sus caminos, ¿no? Dios lo redime y va a redimir sus dones. Pero es necesario que en autoridad de un apóstol y un profeta se cierre el tercer ojo. Es necesario. Entonces ellos no saben que ese tercer ojo todavía está abierto. Entonces puede ser, sí, que ya están haciendo las cosas de Dios y todo, pero ellos no saben que todavía hay una conexión, ¿no? Con poderes psíquicos. Por eso que ellos tienen poderes psíquicos, poderes astrales. Entonces eso es una falta de conocimiento en la iglesia de Jesucristo. Por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ellos no saben que muchas veces, mucha gente que tiene llamado de profetas y gente que tiene dones proféticos muy fuertes en los ministerios, algunos de ellos todavía no han sido libres de cosas de su pasado. Entonces es importante que se haga este trabajo específicamente. En esto le doy las gracias a Dios porque Dios me dio un entrenamiento muy específico en este sentido. Entonces, junto con mi esposa ahora podemos ayudar a muchas personas a ser libres de todo esto y que Dios los use para su gloria, porque todos hemos sido llamados a glorificar, ¿no? a nuestro Dios. Y que los dones que recibamos sean finalmente redimidos y que sean dones de Dios. Cuando uno ya en autoridad se cierra el tercer ojo, porque esa persona rompe los pactos y consagraciones, Dios le da una nueva visión. Entonces esa visión que Dios te va a enviar ya no va a ser, pues obviamente, para que tú seas usado como un falso profeta, porque eso es lo que Dios le hablaba al pueblo de Israel, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Entonces, ahí es donde podemos entender cómo a veces sí se va a manifestar la visión del enemigo, específicamente infiltrado por gente que está aún conectado con ángeles caídos y con demonios y espíritus de adivinación. Entonces, por esta razón es que ocurre esto. Pero otra es porque simplemente el enemigo te quiere confundir. Entonces, de repente tú nunca has estado en esto, ¿no? Tú nunca has estado en esto. Pero a veces el enemigo sí te va a enviar porque hay un deseo de tu corazón que tú quieres recibir algo que tú estás queriendo. Entonces ahí el enemigo va a aprovechar a enviarte visiones falsas. Entonces eso fue lo que me pasó a mí, que había algo que yo deseaba obviamente en mi corazón y el enemigo sabía y aprovechaba a enviarme falsas visiones. Entonces al principio yo no sabía manejarlas, no sabía cómo hacer el filtro y todo eso. Entonces luego ya me entrenaron, me enseñaron y me dijeron que toda visión que no viene de Dios se debe cancelar en el nombre de Jesús. Si desaparece, obviamente no es de Dios. Si la visión permanece, no solo va a permanecer, sino que aún el Espíritu Santo va a confirmar esa visión y la palabra de Dios la sustentará. Así que seamos cuidadosos con esto, con las visiones que podamos recibir del enemigo. Y ahora nos vamos a enfocar en lo que dice la palabra, en lo importante que es la visión, no solamente para una persona, que esto nos edifica a nosotros también, sino que edifiquemos al pueblo de Dios, que edifiquemos a la nación, a nuestra nación, ¿no? A nosotros como el Israel que somos, el Israel espiritual, y como cuerpo de Cristo, que seamos edificados unos a otros. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Vamos a ver que las visiones escritas en la Biblia son mucho más numerosas que los sueños, ¿no? Eso también vamos a ver. ¿Y qué es lo que dice la palabra? En Proverbios 29:18 dice que donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Dice, pero bienaventurado es el que guarda la ley. Cuando estuve investigando sobre Proverbios 29:18 en otras versiones, ¿no? Luego que la encontré en la Biblia de las Américas, obviamente. Por ejemplo, en otras versiones dice, donde no hay dirección divina, no hay orden. Dice, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. En esta versión de la Dios habla hoy se entiende perfectamente. Entonces, la visión que uno recibe de parte de Dios
está conectado con la profecía, con el don de profecía, y obviamente tiene que ver con una dirección de parte de Dios, sobre todo cuando son visiones proféticas que traen revelación y estrategias. Eso ya en un nivel más alto generalmente lo reciben los profetas. En este caso, cuando habla en Proverbios 29:18, que habla que no hay una dirección y el pueblo se desenfrena, habla de las visiones que reciben los profetas. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. El día de hoy yo quiero hablar en general de algunas visiones de la Biblia, pero las visiones de los profetas lo vamos a tratar también igual como tratamos los sueños de los profetas aparte. Vamos a tratar de las visiones de los profetas porque son más numerosas y muchas de ellas traen una interpretación obviamente que es de mucha revelación. Así que por eso, como son muchas, las vamos a tratar aparte, las vamos a separar aparte de los profetas, siempre en esta escuela profética. Entonces, luego hay una versión que es la Biblia de Jubileo. Dice, sin visión profética el pueblo perecerá, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Luego dice también, seguimos comparando, ¿no? Visión profética obviamente porque viene de Dios, viene del Espíritu de Dios que nos da dirección, estrategia. Vamos a ver más adelante también, dice, cuando no hay dirección del Señor, el pueblo se extravía, porque el Señor habla a través de sueños y visiones, aún a los gobernantes que no son ni creyentes. Luego otra versión dice, cuando la gente no acepta la dirección divina, se desenfrena, pero el que obedece la ley es alegre. Y así, la palabra visión en todo esto en muchos es dirección, ¿no? Dirección divina, dirección de Dios, o es profecía también. En otros dicen cuando no hay profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo se desmanda. Entonces sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces aquí la profecía es visto a través del don de visión, porque a través del don de visión no podemos profetizar. Es una de las manifestaciones del don de profecía. Por eso que dice, en el final de los tiempos profetizarán, verán visiones, verán sueños. A través de los sueños también se profetiza. Entonces, esto es importante saberlo y para ver qué importantes son las visiones. Por eso es que mucha de la gente que ha rechazado las visiones, sobre todo un pueblo que rechaza la visión de Dios, dice se pierde, se extravía, ¿no? No es bienaventurado, pero en cambio los que sí siguen y guardan la ley, sí son bienaventurados, son benditos. Luego vamos a ver que algunos profetas recibieron en la palabra, en los mensajes de parte de Dios, qué es lo que les hablaba sobre los falsos profetas. Por eso hay muchos falsos profetas, porque su visión es errónea. Es por causa de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jeremías se lamentaba, ¿no? En Lamentaciones 2:14, Jeremías se lamentaba y decía, de parte de Dios, decía, tus profetas, le decía a Israel, ¿no? Tus profetas tuvieron para ti visiones falsas y necias, y no manifestaron tu iniquidad para que regresaras de tu cautiverio, sino que vieron para ti oráculos falsos y engañosos. ¿Se dan cuenta? Esos son los falsos profetas, por eso están desviados, ven erróneamente. Entonces no pueden ver de parte de Dios. ¿Por qué? Porque el único que les habla es el enemigo. Entonces nunca, uno de los principales propósitos, obviamente, de las visiones es que te lleven al camino correcto, a la dirección de Dios, ¿no? Al camino del Señor. Y obviamente es caminar rectamente. Entonces si la visión que tú estás recibiendo no es la correcta, no te va a evidenciar tu pecado, dice tu iniquidad, tu maldad. Entonces por eso estás desviado, estás erróneamente porque has caído en falsedad y en engaño. Luego a Ezequiel también, obviamente él habla del juicio contra los falsos profetas y él dice en Ezequiel 13:9, y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas. No estarán en el consejo de mi pueblo, no serán escritos en el libro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor Dios. Y ya por último, en Ezequiel 21:29 dice,
Mientras ellos ven para ti visiones falsas, mientras adivinan para ti mentiras, para ponerlas sobre los cuellos de los infames malvados, cuyo día ha llegado en la hora del castigo final. Entonces, esto es lo que pasa, amados hermanos, cuando no tenemos la visión de parte de Dios y no es el Espíritu Santo el que está hablando, porque si el Espíritu Santo está hablando, Él va a traer también profecía, va a traer dones de revelación a través de las visiones y los sueños. Entonces, si esto no viene de Dios, definitivamente viene el enemigo a través de espíritus de adivinación que nos llevan a la confusión, al error, al engaño, a la falsedad. Y es por eso que todo un pueblo se desvía si es que levantan como profetas a falsos profetas. Entonces, eso pasa. Y ahí viene el juicio de parte de Dios. Entonces, vamos a ver algunos, vamos a ver que por causa de esto que Dios manifiesta, obviamente, de cómo los falsos profetas traen falsas visiones, ¿no? Engaños y todo eso. Por eso Él dice, y esta es la importancia de recibir la visión de parte de Dios, que sin visión un pueblo se desenfrena, cae, perece. Por eso dice, es imprescindible que la palabra no escasee y la visión sea con frecuencia. Por eso que el Señor nos está llevando ya a un tiempo de manifestar mucho más los dones proféticos y sobre todo desarrollar los sueños y las visiones, ¿no? Entonces, porque obviamente que dice que por falta de que no tiene una visión, una dirección de parte de Dios, un pueblo perece, muere, cae, ¿no? Entonces tenemos que concluir que un pueblo que sí recibe la visión de Dios, entonces es un pueblo que va a permanecer, va a crecer y va a ser un pueblo bendito, un pueblo que obedece al Señor, porque está recibiendo la dirección de parte de Dios. Entonces siempre toda visión va a manifestar un propósito de Dios, el cual deberá ser ejecutado. Este propósito se tiene que realizar, ¿no? Dejando de lado nuestros deseos, nuestros propios sueños. No, tenemos que desarrollar la visión de Dios, desde su inicio hasta la ejecución. Entonces el Señor va a reforzar en nosotros su visión a través obviamente de diferentes medios, sobre todo a través de su palabra, para que podamos mantener nuestra fe en Él y nuestra esperanza en el logro de llegar a concluir esa visión. Entonces, estas son las cosas que Dios va manifestando. Y en lo que vamos a ver la importancia, ¿no? Qué importante, porque esto es lo que dice la palabra, de cómo toda una nación se puede perder y extraviar por falta de visión. Eso le pasó a Israel, cuando la palabra escaseó y la visión de Dios se perdió. Ya vinieron ahí los falsos profetas a poner la visión del enemigo y los llevó a un camino de destrucción. Y recuerden que ellos terminaron en cautiverio y al final tampoco recibieron al Señor Jesús. Y bueno, ustedes ya saben que por eso Israel aún tiene que volver a los caminos de Dios y renovar su pacto con el Señor. Pero esto también nos puede pasar a nosotros también, así que tenemos que reflexionar mucho en esto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de la Biblia sobre las visiones que recibieron, porque hubieron muchos ejemplos de visiones en la Biblia. Vamos a ver que en el Antiguo Testamento, obviamente, uno de los hombres que recibe recibe una visión importante de parte de Dios. Fue una visión profética, fue una visión de futuro, fue una visión para toda una nación. Fue obviamente el padre de la fe, Abraham, que Dios le hablaba cara a cara y le mostraba la visión, ¿no? Y el Señor le habló y le dijo que su recompensa sería de sobremanera grande, y le muestra a él aún la tierra que él iba a poseer. Luego también vamos a ver que Moisés tuvo una visión en Horeb, cuando el ángel del Señor se le apareció y lo envió a Egipto para liberar al pueblo de Israel, ¿no? Esto está en Éxodo 3, del 1 al 22. Entonces, cuando Dios se le manifestó en Horeb, Él le mostró la visión. Y él vio todavía la zarza ardiente. ¿Recuerdan cómo Dios se le apareció? Y le habló cara a cara y le mostró la visión de lo que Él tenía para su pueblo. Vamos a ver también ya en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vamos a ver cómo Pedro, Santiago y Juan, los discípulos de Jesús, mientras estaban en el Monte Santo, recibieron una visión celestial en la que vieron a Moisés y Elías
hablando con Jesús, que se transfiguró delante de ellos y oyeron también una voz del cielo. Eso está en Mateo 17, del 1 al 13, ¿no? Entonces, los mismos apóstoles que ya estaban ahí con el Señor en la intimidad, ellos ven esa visión y lo ven a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Imagínense qué privilegio estar en ese lugar. Luego también vemos que Jesús está orando en el Getsemaní y tuvo una visión de un santo ángel que se le apareció para consolarlo. Él vio la visión de un ángel. Eso está en Lucas 22, 43. También vemos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, en Lucas 1, del 5 al 22, tuvo una visión mientras estaba en el templo. Él, así, a ojos abiertos, fue la visión de él. Y en esta visión un ángel de Dios le predijo el nacimiento de Juan. O sea, se le apareció al ángel y el ángel le dio un mensaje. También María, mientras estaba desposada con José, tuvo una visión en la que el ángel Gabriel se le apareció. María también fue una de las personas a la que se le apareció un ángel y le predijo que daría a luz un hijo que sería llamado el Hijo del Altísimo, ¿no? En Lucas 1, del 26 al 38. También las mujeres que habían ido al sepulcro para ungir a Jesús tuvieron una visión de ángeles que les dijeron que Jesús había resucitado entre los muertos. Se dan cuenta que todas estas son manifestaciones de visiones angelicales. Este tipo de manifestaciones se llama visiones angelicales. Son de parte de Dios, son ángeles enviados por el Señor para traer un mensaje, una advertencia, una profecía. Y ellos traen estos mensajes específicos. Y en algunos casos, cuando el ángel les ha hablado, les ha mostrado en imágenes también. Esto ha ocurrido. Entonces aquí estos ángeles le dijeron que Jesús había resucitado entre los muertos. Y esto está en el libro de los Evangelios, Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24. También vamos a ver que ya cuando están los apóstoles, Saulo de Tarso, ¿no?, que se llamaba Pablo, en su camino a Damasco para arrestar a los santos y traerlos encadenados a Jerusalén. Recuerden que él perseguía a los cristianos. Tuvo una visión celestial. Esa fue una de las visiones más impactantes del Nuevo Testamento, en la que Jesucristo se le apareció a él se le apareció el mismo Señor Jesús. Y le habló constituyéndolo su ministro. Le hizo el llamado, así, directo. Imagínense, Jesús vino, lo llamó directamente y prácticamente lo llamó no solamente a detenerlo, ¿no?, a que ya no ejecute esa muerte, sino a que no lo persiga él. Y le dice más bien ahora sígueme, ya no me persigues, sino sígueme y yo te envío ahora, ¿no?, como apóstol a los gentiles. Imagínense qué tal bendición. Eso está en el libro de Hechos 9, del 1 al 6 y luego el 22, del 6 al 10. También cuando Pablo estaba ciego en Damasco, mientras oraba, dice que él vio en una visión a un hombre llamado Ananías, que entraba en la casa donde él se encontraba y le imponía las manos para recuperarse de su vista. Ahí se le manifiesta porque el Espíritu Santo obviamente viene sobre él y el Señor ya le empieza a revelar qué es lo que iba a pasar. Qué es lo que iba a venir, quién le iba a imponer manos y cómo iba a ser curado y sanado. Entonces, esos son el tipo de visiones con revelación, con manifestación de profecía, porque las visiones normalmente son proféticas, las visiones de Dios son proféticas. Te van a traer una revelación, una dirección, una estrategia, te van a mostrar el plan de Dios, te van a mostrar el futuro, qué es lo que va a pasar, te va a dar nombres específicos como se lo dio a Pablo. Pablo fue un privilegiado porque él era un apóstol, entonces él recibió todos esos dones también para que no solo sea de edificación para él, sino también para la iglesia. Todo eso está en Hechos 9, del 10 al 16. Y aquí hay una palabra en Hechos 22, del 17 al 21. Dice, siempre Pablo dice que estaba, mientras oraba en el templo de Jerusalén, dice Pablo, que le sobrevino un éxtasis y vio a Jesús que le habló. Entonces, eso lo vamos a explicar un poquito más en la próxima clase. Hay tipos de visiones proféticas que son
muy distintas en la casa, sobre todo voy a hacer la referencia a cómo se manifiestan en profetas y cómo se manifiesta también en los apóstoles. Generalmente profetas y apóstoles manifiestan este don de visión que los lleva aún al éxtasis. Y algunos son también a través de arrebatamientos. Entonces, todas estas cosas las vamos a explicar en la próxima clase porque la verdad es muy extenso. Entonces, Pablo fue uno de aquellos que manifestó esto y también vamos a verlo más adelante con otro apóstol que también lo manifestó también en el Nuevo Testamento se habla de esto. También dice que Pablo durante su segundo viaje misionero, mientras que estaba en Troas, en la noche tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le rogaba que fuese a Macedonia y que lo ayudase. Recuerden, el hombre de Macedonia que lo llama en visión. Entonces él, al final Dios le confirma que sí, él tenía una misión importante. Él estaba orando para ir a otro lugar, pero Dios le tuvo que enviar esa visión para que él vea la necesidad y Dios lo redireccionó, ¿se dan cuenta? Entonces, qué importante es orar, porque a través de visión Dios te va a direccionar. De repente no lo recibes tú directamente, lo recibe otro, pero Dios te lo confirma a ti. Obviamente si es que Dios te está mandando a algún lugar. Entonces esto va a pasar. Esto estaba en el libro de Hechos 16, del 9 al 10. También Pablo en Corintio tuvo en la noche una visión en la que el Señor le habló y le dijo que no tuviera miedo y que siguiese hablando sin callarse porque nadie pondría la mano sobre él para hacerle mal. Eso está en Hechos 18 del 9 al 10. Entonces vamos a ver que el apóstol Pablo fue una de las personas que tuvo más visiones frecuentes porque era un hombre de oración constante. Las 24 horas prácticamente él estaba orando. Entonces vieron cómo se manifestaba el Espíritu Santo tremendamente en la vida de este hombre. Y también en Hechos 27, el 21 al 25, Pablo, mientras estaba en el barco que lo llevaba a Roma, tuvo una visión de un ángel que le habló y le dijo que él no tenía que temer, porque Dios le había dado a todos los que estaban con él. ¿Ven? Entonces, así vemos cómo la gente ha manifestado estos dones. Y también hay un hecho que está en Hechos 10 del 1 al 8 y también en el siguiente capítulo, el capítulo 11 del 13 al 14, donde habla de Cornelius. Dice que en ese momento aún no era salvado y un día mientras oraba vio en una visión un ángel del Señor que le dijo que enviara a llamar a Pedro, que le hablaría de las cosas por las que él y su familia se salvarían. ¿Se dan cuenta de la gracia y la misericordia de Dios, de cómo se reveló este hombre que todavía no era salvo? Pero aún sin ser salvo, él el Espíritu Santo estaba rodeándolo, tenía un plan de salvación con él, Dios tenía un plan de salvación con él y le envió al Espíritu Santo a que motivara o su espíritu clamara. Entonces cuando él clama, Dios le envía esa visión y le dijo a quién le iba a enviar para que le explicara el plan de salvación y él recibiera al Señor Jesús y él y su casa fueron salvos. Entonces, todas estas cosas es lo que vemos, cómo Dios se comunica a través de sueños y visiones, no solamente con cristianos, sino también con gente no salva. También van a recibir visiones de parte de Dios, porque Dios tiene un plan con ellos también. Entonces, hasta aquí, queridos hermanos, espero que esta clase les haya servido de mucho realmente. Y vamos a profundizar la próxima clase con las visiones proféticas de los profetas y también de los apóstoles para explicarles qué tipo de qué muchas formas se manifiestan las visiones proféticas en un nivel de gobierno. En estos ministerios que son ministerios de gobierno, la de los apóstoles y profetas, vamos a ver los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento, cómo se manifestaron las visiones con ellos. Aquí con Pablo hemos adelantado un poquito para hablar, ¿no? Vamos a hablar de los éxtasis, de los arrebatamientos, de los tipos de visiones proféticas que ellos recibieron y de cómo Dios se manifestó con tremendas revelaciones, profecías y señales que han sido importantes y van a ser importantes en el cumplimiento del final de los tiempos. También hay muchas profecías que aún faltan por cumplirse. Entonces todo esto lo vamos a ver en la próxima clase.
Entonces, espero que esto sea de mucha bendición, que el Espíritu Santo les siga ayudando en su crecimiento espiritual y seguimos conectados a través de este canal profético y de la escuela también, donde siempre nos reunimos para aprender un poco más de lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar cada día. Dios los bendiga, amados hermanos, y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Bye, bye.